Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy queríamos hablar de ese tema de la constituyente porque ha estado ahí desde hace algún tiempo y va a seguir recurriendo porque evidentemente la fuente de lo que está causando ese tema en las noticias sigue ahí pidiendo que eso se lleve a cabo. Así que hemos invitado al diputado Antonio Rivera del Partido Nacional para que converse con nosotros sobre este tema, que nos dé sus impresiones. Muy buenas, diputado. Buenas, Carlos, un placer estar aquí en este programa de análisis para tocar el tema de la famosa constituyente y cualquier otro tema de interés nacional. Yo he mantenido una posición en contra de la constituyente desde hace algunos 4 años y hoy la sigo sosteniendo. Así que es un tema que desafortunadamente, en mi opinión personal, no trae nada bueno para el país, pero que está en moda, está en boga y con todo gusto podemos platicar de cualquier tema. Ese tema, o sea, esa idea de la constituyente, el objetivo central de quienes la han estado promoviendo es la idea de cambiar ese periodo presidencial, o sea, que se pueda reelegir las personas. Y aunque ellos usualmente lo niegan, pero es evidente que el patrón a seguir es lo que ha hecho Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa allá en Sudamérica. Entonces, o sea, el meollo del asunto es esa reelección. ¿Por qué estaría usted en contra de la reelección? Ese es el objetivo primordial de la constituyente. Aunque lo nieguen y aunque dicen que lo que quieren es refundar el Estado de Honduras o transformar el Estado de Honduras, al final lo que ellos pretenden es la reelección presidencial. ¿Por qué me opongo? Por lo mismo que se opusieron los constituyentes en 1980. Lo mismo que por lo cual ellos argumentaron que en Honduras no procedía una reelección, hoy sigue vigente, que es que el presidente en el poder se aprovecha del poder para perpetuarse en el poder. Sí. No existe todavía en Honduras aquella madurez para que el presidente de la República, no el actual, sino los que han estado anteriormente o los que pudieran llegar, no quiera aprovecharse del erario público para mantenerse en el poder. Entonces no es justo que participe en elecciones un presidente con fondos del Estado, con el poder del Estado, para perpetuarse en el poder. Por eso, en Honduras, en mi opinión, todavía no estamos para una reelección presidencial. Tenemos unos datos ahí de los países de aquí, el continente americano, los que permiten y no permiten reelección. Entonces, tenemos ahí, podemos mostrar por favor unas estadísticas o podemos mostrar ahí por favor las estadísticas, los datos sobre los países donde no se permite la reelección aquí en el continente americano. Si nos ayudan ahí entonces son estos, en Chile, El Salvador, Honduras, México, Paraguay. En todos los otros, de 24 países, solo en 5 no se permiten si mostramos la siguiente dato, miramos, en estos se permite, pero no consecutiva. En Panamá tiene que estar 2 veces fuera de la presidencia para que pueda volverse a reelegir, y son de 5 años cada periodo. Pero sí se permite, alterna, y de ahí la gran mayoría, miramos la próxima serie de datos, y estos países sí permiten el último es los Estados Unidos, sí permiten la reelección consecutiva. Y de ahí mostramos el último grupo que también la permite la reelección consecutiva. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, de 24 a 19, estamos en minoría. ¿Cuál es la lógica de estar en minoría? Pero la verdad es que podrían estar 23 inclusive a favor de una reelección, pero en mi opinión muy personal, en Honduras no estamos todavía preparados para que exista la reelección presidencial, porque en mi opinión nuevamente es amañada. Es decir, el presidente de la República, utilizando fondos del Estado
para una campaña presidencial, inclusive puede ser demagógico. Entonces que estemos en una minoría podría ser o es, pero yo no voy a ir una vez a todos los demás países. Si en otros países lo permiten, yo no creo que en Honduras estamos preparados todavía para ello. Es que el argumento para no hacerlo, es decir, el argumento es válido, el que está sosteniendo pero ¿cuál es el objetivo último de todo país? El objetivo último es el bienestar económico y social de una población entera, ya sea una pequeña como esta, ya sea una grande como la de los Estados Unidos. Entonces, si mostramos el próximo dato, donde mostramos aquellos países que no permiten la reelección y lo que es el ingreso per cápita. El ingreso per cápita medido al poder adquisitivo, que es la mejor medida que hay para ver la verdadera capacidad de compra. Ese ya lo habíamos mostrado, es el que seguía después del último que mostramos. Hay que ir por el orden. Entonces está en color naranja, el que sigue después de ese está en color naranja, y entonces ahí está, ahí quedémonos. Entonces miramos todos los países que no lo permiten en este momento y miramos una gran disparidad en cuanto a este 2010. Entonces miramos que Chile en este momento es el más desarrollado de Latinoamérica. Y Honduras es el menos. Y Honduras no es el tercer de menor, Haití es el que está en peor. No, de los que no permiten la reelección. De los que no permiten, pero el punto es que la diferencia es gigante. Sí, gigantesca. De ahí México, que también es otro que no la permite, han sido formales en eso desde como la década de los 20, ya llevan buena tradición de eso. Miramos que también la tienen alta, pero a la misma vez vemos Paraguay por el otro lado, que no la permite y está de los peores de Latinoamérica. Entonces no encontramos una correlación. No hay una correlación porque hay países ahí como Chile y como México con un ingreso de $15,000 y $14,000. Que no están bien, pero por lo menos... Pero son los mejores de América Latina. Pero son los que están mejorcitos, tienen un ingreso de triplicado 2, al nuestro. 3, claro. El de Honduras. Entonces, efectivamente, regresamos al no estudio. hay relación, no podríamos decir que los más pobres están por la reelección o los más ricos por la... Exacto, o sea, no si mirásemos que los Exacto. que no hay reelección tienen un ingreso per cápita, sí, el argumento... no lo podemos encontrar. Es bien fuerte. Correcto. Porque ese es el objetivo último. Correcto, así es. Pero no es el caso. O sea que diríamos que si hay reelección, la gente de Honduras va a tener mejores ingresos. No necesariamente. No, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, correcto. Ni lo uno ni lo otro. Exacto. Entonces, el argumento en contra se vuelve más débil si no se justifica el fin último. Correcto. Si no Ahora, y digamos, aquí en el continente americano, los únicos dos países que están bien, de una manera general, tienen sus problemas graves, pero relativamente hablando, los únicos dos es los Estados Unidos y Canadá. Y esos permiten. En Canadá se puede reelegir indefinidamente. Bueno, en Estados Unidos no. Estados Unidos solamente es una reelección. Sí, pero, solo un periodo. Sí, puede estar hasta 10 años si como vicepresidente. Sí, pero nosotros no podemos compararnos con Estados Unidos y Canadá, pues. O sea, no tenemos... ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar, nos llevan años luz en cuanto a desarrollo. Aunque ellos empezaron a permitir la reelección desde el comienzo, cuando estaban más atrasados económicamente que nosotros. Sí, pero sus ingresos, su desarrollo, no fue por la reelección. Pero el hecho que tuvieron reelección desde el comienzo, cuando era mucho más pobre, prueba que no es porque no estamos suficientemente desarrollados, maduros políticamente, porque cuando los Estados Unidos comenzó en 1789, en 1788, la primera elección con George Washington, sí, ¿qué madurez podía tener el país? Pero a la inversa también. Hay países como Nicaragua que han permitido la reelección y siguen siendo países muy pobres lastimosamente. O sea, si Estados Unidos la permitió desde su inicio y cualquier país de América Latina también desde su inicio, no significa que crecieron por la reelección. Sí, que yo no estoy argumentando a favor de la reelección. No, yo sé que no. Yo solo estoy sosteniendo que las dos tesis son inválidas. Es correcto, ambas. Es correcto, de acuerdo. Entonces, miramos, por ejemplo, si hablamos de los Estados Unidos, alguien dice otra cultura. Sobre eso no hay duda, que es otra cultura, pero tenemos que ver que los Estados Unidos, por ejemplo, simplemente en el año 1900, hace 111 años, la media de vida en los Estados Unidos era 45 años. Hoy día la media de vida en Honduras es 70. O sea que económicamente y cuando se está más desarrollo económico hay implicaciones, ramificaciones a todo nivel, como por ejemplo niveles educacionales, etcétera. Estamos a un nivel superior que los Estados Unidos estaba en 1900, en el año 1900, es 112. Y en ese tiempo, ¿qué tiempos era posible la reelección? Desde 1788.
Es decir, George Washington de la primera vez pudo haberse reelegido y creo que creo que sí lo hizo, pero no a la tercera vez, porque fue hasta con lo de Franklin Delano Roosevelt que se le puso límite. Pero yo tengo entendido, Carlos, que la reelección en Estados Unidos, tengo entendido que en la última enmienda en Estados Unidos solo se permite una reelección consecutiva. Sí, que fue durante el periodo de Franklin Delano Roosevelt. Correcto, porque una. ganó 4. Correcto, pero después también solo ahora, por ejemplo, el presidente Obama, si se reelige en estos momentos, que la tiene dura, pero si se reelige solamente un periodo más. No, estamos de acuerdo. Okay. Pero eso ya estaría invalidando la tesis contra quienes dicen aquí en Honduras o Luna. Pero a lo que voy es que antes de Franklin Delano Roosevelt, que salió electo en noviembre de 1932 y estuvo hasta, bueno, se murió en el poder en 1945, hasta ese momento la reelección no era de 2 periodos, era de... Indefinida. Indefinida. No, como la quieren aquí en Honduras también algunos. Unos la quieren también indefinida. Yo no sé. Yo escuché a Testarján decir que aquí era reelección indefinida. Sí, no, me imagino que si está... O sea, y el modelo de ellos es Hugo Chávez y ya lleva 13 años y van a ser tal vez 14 o sea, si es que pierde. Hay otros que quieren reelección alterna aquí en Honduras y otros que dicen solamente un periodo. Y otros que decimos ningún periodo. O sea, y digamos, en el caso de Canadá, como es una democracia parlamentaria, ahí... Lo que quieran. Lo que quieran. Sí. Lo igual toda Europa Occidental, que son todos países desarrollados. Sí, Canadá es un sistema parlamentario y Estados Unidos es un Estado federal. Estados federales. Honduras no. Honduras es un gobierno representativo unicameral. Sí, pero son democracias. Sí, una democracia parlamentaria es tan democrática. Correcto, claro. Incluso sí, las primeras 2 democracias que nacieron en el siglo XVII, Holanda e Inglaterra, fueron parlamentarias desde el comienzo. Pero aquí en Honduras no lo es. Y nos vamos acá con el mismo sistema de gobierno. No, yo no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que quien argumenta que es atentatorio contra el sistema democrático no es válido porque las democracias parlamentarias... Sin lugar a dudas. Helmut Kohl ganó 4 elecciones en Alemania. Claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más de este tema, que es muy interesante cuando se dan tantos y no empieza a alegar a lo loco. A él lo invitamos porque precisamente es junto con 2 personas a lo más del Partido Nacional, los más lúcidos, los más mentalmente capaces y lo que le queremos brindar al televidente es una discusión profesional y no ese periodismo tercermundista que vemos tanto en Latinoamérica. Así que, por favor, no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando precisamente sobre el tema de esa constituyente y el esfuerzo de la izquierda aquí en Honduras y en toda Latinoamérica de tratar de eternizarse en el poder. El problema, la cosa comenzó con Hugo Chávez, porque Hugo Chávez, su ídolo, es Fidel Castro, y Fidel Castro lleva 50 y pico años ahí, pues. Decir, es indefinido, obviamente se va a morir en el poder, y si alguien lo para va a ser el hermano, que ya dijo que ya pidió limitaciones para la cantidad de años que alguien puede estar en el poder. Entonces está con esa cosa y usted me mencionaba el argumento de Modesto Rodas en el Interregno y tal vez lo puede volver a repetir. Sí, lo leí en un discurso de Modesto Rodas Alvarado en el 62, donde él se opone a la reelección, explica varios argumentos, lo tengo guardado porque espero leerlo en el pleno del Congreso cuando llegue el tema. El papá de Patricia Rodas. El papá de Patricia Rodas, uno de los más grandes líderes, por no decir el más grande que tuvo el Partido Liberal, que no llegó a ser presidente, y él explicaba en ese entonces que había 1 millón de habitantes en Honduras en el 62, que si no habían más personas que una tan sola que se pudiera ser presidente de la República, que estábamos desvalorizando a 1 millón de hondureños que tenían también la capacidad de ser presidente. ¿Por qué solamente una persona? Ese es el argumento de Modesto Rodas Alvarado. Yo tengo ese discurso. Mira, al final aquí no va a haber constituyente, en mi opinión. Aquí lo que vamos a ir a un plebiscito. Una 4ª urna, o urna democrática, o urna de reelección, el último domingo de noviembre, dentro de 2 años. Y van a haber 2 tendencias, el sí y el no. Como lo hubo en Chile, cuando si salía Pinochet o no salía Pinochet. Y aquí en Honduras van a haber 2 campañas, una campaña por el sí y una campaña por el no. Si gana el sí, se va a permitir la reelección, y si gana el no,
queda enterrado el no. Sí, pero hay que afilar los argumentos de los dos lados. Yo lo que me preocupa en Honduras es que uno hay unos argumentos bien débiles de los dos lados. Es lo que me saca de quicio. ¿Verdad? Bueno, el sí va a ser positivo, lastimosamente, y el no es un negativo. Pues yo voy a hacer campaña por el no, pero ya el sí lleva un poquito de ventaja porque el sí es un signo positivo. Pero vamos a buscar argumentos válidos. Sí, porque, o sea, no. Simplemente que sí, porque no, porque no. Ese es el argumento que teníamos cuando estábamos en la primaria. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser más contundentes, más claros, presentar más datos, más estadísticas, poder correlacionar, poder buscar relación causa-efecto y no simplemente... el argumento del diputado Rivera originalmente sale sobrando si es una minoría lo que lo dice. La verdad que históricamente cuando los científicos han afirmado años era usualmente uno solo. Y después terminan convenciendo al mundo porque presentaron correlaciones y relaciones de causa-efecto. Algunos hasta los quemaron, los perdieron la vida, sufrieron cárcel por decir la verdad científica. Pero en lo referente al sistema democrático. Su argumento es de que la reelección no es buena porque va a generar más corrupción. Sí. Honduras ya está en la peor posición de corrupción en Centroamérica y de los peores de Latinoamérica, ha estado sistemáticamente y digamos, este gobierno ha aumentado la corrupción según Transparencia Internacional. Pues. O sea, está más alta que el 2008, que fue el último año entero de Manuel Zelaya, cuando él ya estaba viendo en popa tratando de financiar a Cuarta Urna. Entonces es sorprendente que en un gobierno que supuestamente no esté interesado en hacer una maniobra política de esa y que no necesita financiar eso, aún así ha aumentado, según Transparencia Internacional, que son los más competentes en el tema. Tienen sus deficiencias, pero no hay nadie que pueda medir la corrupción mejor que ellos. Yo sí creo que el presidente Lobo no va a buscar la reelección. En eso estoy casi seguro, o seguro, mejor dicho, por lo menos no la continua, porque lo ha dicho. Yo entrego el 27 de enero del 2014. Mentirosos patológicos, la mayoría de los No, políticos. pero yo al presidente Lobo le creo. Le Yo tomo tengo la la impresión que no está haciendo manipulando para hacer lo que hizo Zelaya. Es correcto. Yo tengo la impresión. Bueno, yo también lo tengo y estoy convencido que no la va a buscar por lo menos continua. Tal vez, posiblemente, alterna. O sea, en un siguiente periodo. Sí, le dan la reelección. El tema de la corrupción es un tema lastimoso en nuestro país, que se da y se ha dado en casi todos los gobiernos, en unos más, en unos menos. En el actual, tiene 1 año y medio apenas de haber tomado posesión, por lo menos a la luz pública no han salido todavía actos de corrupción. Se presume que esta compra de energía aprobada antier, gracias al EMPIR, en Consejo de Ministros, compra directa, sin justificación, podría ser un acto de corrupción, pero no se ha comprobado que es un acto de corrupción, al igual que otros aspectos. De donde venga la corrupción, del gobierno que venga, hay que castigarlo. Sí, no, pero de la prueba aquí en este país es que este sistema judicial es terriblemente deficiente. Pero es que Transparencia Internacional utiliza esa medición, que es percepción de corrupción. Entonces ellos hacen encuestas con la población, con empresarios, sobre todo extranjeros, de multinacionales, que los pasan rotando por un montón de países y le dicen, por ejemplo, ¿y usted de dónde viene? Bueno, ahorita estaba en la sucursal allá en Sudáfrica. Y allá la corrupción es altísima, que aquí estuve también en México, bueno, y comparado aquí a Honduras, y la mayoría dicen aquí es peor. No, correcto. Que en otros países, por ejemplo. No, de acuerdo, Carlos, pero hay una cuestión que es percepción y otra cosa que es realidad. Sí, no, pero es que ellos hicieron la percepción porque era imposible obtener datos con gobiernos súper corruptos, sobre todo en países tercermundistas. Pero que sí es una realidad que sacaron 40 millones de limpiezas en carretillas del Banco Central y que están grabados. Esa es realidad. Eso es un hecho. Sí, pero la pregunta es... Esa no es percepción, esa es realidad. No, la pregunta sería, ¿por qué Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania, que no se mete en estos asuntos? De Honduras le sale sobrando de una manera general. ¿Por qué habría de clasificar que aumentó de esa situación del 2008? Aunque la carretilla fue en el 2009, sí, creo. En el 2009, sí, en el Pero 2009. ya en el 2008 andaban viento en popa, viendo a ver cómo hacían esa jugarreta. Ajá. Pero ¿cuándo dice esta evaluación transparencia? Esta es la del 2010. La última que hay. ¿Pero de qué fecha? Pepe Lobo tomó posesión en el 2010, en enero del 2010. Exacto. Entonces solo tiene 1 año y medio. Entonces, ahí está no, ese año lo está midiendo, como la sacan cada año,
mide el 2010. Ese solo está midiendo el 2010. Pero Entonces agarramos pero la evaluación que ellos hicieron del 2009, del Bueno. 2008 y sale con un número más alto, el de Honduras. Son 178 países, el más alto, el más corrupto. Pero creo que haber sido 2009 versus 2008, no creo que haya sido 2010, a menos que la hayan hecho en diciembre del 2010. No, o sea, la que ellos tienen del 2010, que salió a comienzos de este año, y que evalúa el 2010. Ok, te habló el primer año del gobierno del presidente Lobo. Claro, y está evaluando, y uno agarra el del 2008, el tercer año de Zelaya, y sale más alta la de este gobierno. Bueno, la verdad es que yo no conocía ese dato de Transparencia Internacional. Ahí está, ahora hay que meterse en Google, Ok. poner Transparencia Internacional o Transparency International, y ahí les aparecen los años, ustedes seleccionan el año y ya No, de estuvo. acuerdo, yo pensé que se la hacía en el No, para 2010. los televidentes. Yo pensé que en el 2010 la hacía era del 2009. No, salió en el 2011. Salió en este año, entonces. Sí, entonces evalúa el 2010. Entonces, sale en la peor. Casi consecutivamente, Honduras está saliendo en la peor posición de Centroamérica, pese que no es el más pobre de Centroamérica. Nicaragua es más pobre, el ingreso per cápita es como de 3.000. Entonces, entre más pobres, los salarios en general son más bajos y por contra más tentación desde el presidente hasta el puesto más bajo de solicitar sobornos. Entonces, es un fenómeno universal que también varía en función de qué tan duro ataca un gobierno la corrupción. Pero si un país, por ejemplo, los más pobres de esos africanos que estaban mencionando, como Somalia o Níger, que usualmente ven hambrunas, que tienen ingresos per cápita de 500, de 400, de 300. Honduras es como 10 veces más desarrollado que ellos. En Honduras, por drástico que sea un presidente que trate de luchar contra la corrupción, es imposible porque los salarios son de miseria. Claro. Entonces todo el mundo anda solicitando sobornos. Claro. Pero lo que un presidente honesto, como por ejemplo Ascona, que pasó como a ser como el más apegado a la ley, según lo que yo he oído, no sé qué has oído tú, pero según lo que yo es la percepción que dicen, bajó un poco, pero no desapareció. ¿Por qué? Porque el país era súper pobre y él no podía controlar a aquellos miles de gente, aquellos más de 100 diputados y cosas así. ¿Eh? Lo que yo te puedo decir es que la corrupción hay que castigarla y hay que sentar presidente en nuestro país porque se ha convertido en una impunidad. Y con lo que pasó con esos 40 millones de carretillas del Banco Central, prácticamente ya están absueltos, esos no son buenos precedentes. No, bueno, pero el hecho es que Transparencia le subió a la corrupción esos años el 2008 y el 2009. No, o sea, el 2008 y el 2009 subió la corrupción con Zelaya, comparado a los años precedentes del mismo Zelaya. Correcto. ¿Ah? O sea, bueno, eso es coincidente con la percepción de los hondureños. ¿Ah? Lo que muestra que Transparencia Internacional no, por ejemplo, porque pudiera ser una organización que tiende hacia la izquierda y tiene más simpatías, tampoco. ¿Quién aparece en la peor posición de toda Latinoamérica? Venezuela, en corrupción. Mucho peor que Honduras. Claro, entonces no podemos Tengo tampoco... prueba de que no es izquierdista. Claro. Porque allá hay izquierda y derecha, ¿verdad? Usualmente no tan radical como acá en Latinoamérica, pero hay. Y tiene tal vez más simpatía con un chat, qué sé yo. Pero no es el caso de ellos. Ellos son profesionales y saben que su credibilidad depende de que no se estén parcializando. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué un gobierno en el 2010 le sube el nivel de corrupción Transparencia, pese a que Transparencia reconoce que sacaron dinero en carretilla en el 2009? No, de acuerdo, Carlos, pero yo, ese examen, esa evaluación de transparencia sobre el primer año de la gestión de Lobo, del presidente Lobo Sosa, yo no veo ningún escándalo en medios de comunicación como el de la carretilla. Entonces no entiendo por qué la percepción de la gente, porque por lo menos yo, en el 2010, primer año del presidente Lobo, hasta hoy, la crítica que había escuchado es sobre la compra de energía que fue antier, aprobada en Consejo de Ministros para compra directa para los municipios de Occidente. Sí. Pero no recuerdo en estos momentos un escándalo de corrupción en nuestro país en el gobierno del presidente Lobo. Ya. No lo veo. Como el gasolinazo el gasolinazo o cualquier otro que se mencionó y que no se comprobó. Aquí para probar algo. Es más fácil probarle a la madre Teresa que se robó un lempira que aquí a estos políticos que se robaron una carretilla entera. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema. Así que por favor no se vayan que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso hablando con el diputado Antonio Rivera del Partido Nacional.
y estamos hablando de los niveles de corrupción, que los niveles de corrupción son fundamentalmente un reflejo del nivel de desarrollo de un país. Entonces, por ejemplo, miramos que los Estados Unidos, que es un país que muchos hondureños conocen, unos legalmente, otros ilegalmente, pero una gigantesca cantidad de hondureños conocen y tienen la percepción que ahí las leyes respeten, que ahí las cosas se hacen ordenadamente, según los estatutos, según las leyes, según los precedentes y legales. Y entonces, y más aún así, los Estados Unidos aparecen en posición 22. ¿Quién aparece en posición 1? Singapur. ¿Y qué encontramos? Singapur es un país mucho más rico que los Estados Unidos, donde los salarios de todo el mundo son mucho más altos que en los Estados Unidos, ya sea de un policía de tránsito, ya sea que un detective, ya sea que el jefe de la policía, ya sea que un oficial, de un subteniente, de las Fuerzas Armadas, ya sea que el jefe de la Fuerza Armada, el presidente, ahí no hay presidente, pero el primer ministro de Singapur, que es la figura más alta, gana 5 veces más que el presidente de los Estados Unidos. Al mes. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que gente ganando, digamos, un policía gana como $5,000 al mes al nivel más bajo? ¿Qué posibilidad va a haber con una persona ganando un salariazo de esos de que vaya a cometer un soborno, que vaya a aceptar un soborno? Es bien baja la posibilidad. Por encima de eso, el país ha practicado mucho la profesionalidad y luchado duramente contra la corrupción y está en primera posición. Entonces, miramos que hay una correlación. Los países más corruptos del mundo, según desde que empezaron a aparecer estos estudios de Transparencia Internacional, como grupo de países son los países del África subsahariana, que son los países más pobres del mundo. Entonces hay una clara correlación entre nivel de desarrollo económico y nivel de corrupción. Entonces, lo fundamental es acelerar esa tasa de crecimiento para empujar hacia arriba los salarios de la población entera. Y la única forma que lo va a hacer es disminuyendo la corrupción. Entre otras cosas. Esa es la cosa, que no hay correlación también por ahí. Porque de una manera general contribuye, pero miramos que es más un efecto del rápido crecimiento económico. Entonces, la cosa es cómo aceleramos la tasa de crecimiento, cómo la aceleramos, porque con el actual sistema democrático de solo una elección no ha pasado. La probabilidad de que pudiera pasar con presidentes como los que hemos tenido, con más periodos, es todavía más baja. Pero evidentemente lo que tenemos no está funcionando. Entonces la reelección es mala. Pudiésemos decir que probablemente sí. O por lo menos que los presidentes que hemos tenido no lo hubieran merecido. O sea, si tenemos ya 3 en línea que ni siquiera tuvieron nada en la universidad. Entonces, ¿me entiende? Mire, encontramos una correlación a través de la historia de la humanidad entre inteligencia y rápido crecimiento económico. No siempre, pero como un 80% de las veces. No, Carlos, pero el presidente Maduro sí estuvo en la universidad. Y de Estados Unidos. Y fue en la universidad. Sí, mire, o sea, al principio, usted cuando se enferma, diputado, Ajá. ¿a dónde va? Al médico. Al médico, no va al ingeniero. Aún si sabe que es el mejor ingeniero del mundo, No, que ha construido jamás. un edificio de 150 pisos. Nada. ¿Cómo es de Dubái? Yo voy a Va al buscar al médico. médico. Inclusive el especialista de la enfermedad que tengo. Exacto. Si he oído nariz o garganta, Y viene un si otorrino. quiere levantar un edificio de 10 pisos, ¿a quién busca? Al mejor médico. No, voy a buscar al ingeniero. Civil, efectivamente, al zapatero al zapato. Pero el presidente no tiene una calificación. ¿Por qué no? Es la pregunta, ¿por qué no? Porque no hay carrera para presidente. No, pero sí hay. Es economía, el área de crecimiento económico. Ah, no. Para los economistas puede ser economía, pero para los médicos puede ser medicina. No, para quien es presidente tiene que saber bastante sobre crecimiento económico, porque es lo único que importa. No, entonces busque un buen ministro para industria y comercio o para finanzas. No, pero el argumento de que un presidente no necesita saber porque parejo va a poner otra gente. No, lo que yo le digo es que no ocupa usted no hay profesión para presidente, no la hay. Porque la democracia no lo define. Porque entonces, si no sería en todos los países tendría que ser economista. Pero la democracia es un buen sistema. Sí, es el menos malo. Ay, ¿por qué fue el que llevó a Adolfo Hitler al poder? Es el menos malo. Porque hubo abuso y excesos. No, él llegó legalmente. Él era la oposición. Llegó legalmente. Después se perpetuó ilegalmente. Utilizando el poder y la fuerza. No, un momento. Para empezar, esa era una democracia parlamentaria. Él, sí. en principio, podía quedar. Él llegó legalmente. No hizo algo como lo que querían hacer aquí o Chávez, ¿me entiendes? Sí. Sino que él estaba dentro de la legalidad de perpetuarse más tiempo si lo seguían religiendo. ¿Ah? Y el punto que él mandó a encarcelar y a matar hasta los mismos de su propio Carlos, partido. Inclusive, no nos vayamos tan lejos. Pero, Chávez también se ha quedado legalmente. Pero eso no quita que él llegó gracias a la democracia. Todos han llegado gracias a la democracia.
Solo Fidel no. Fidel llegó por la fuerza y se quedó a la fuerza. Sí, los bolcheviques en Rusia no llegaron, Bueno, Mao Zedong no llegó por la... pero Hicieron grandes desastres. En mi Los, opinión, locos, los dos locos de Corea del Norte llegaron por la fuerza. La democracia es el mejor sistema de todos los sistemas, aunque no es el sistema ideal. Ahí está. No hay. Pero ¿y por qué no se puede mejorar? Difícil mejorarlo. ¿Y por qué Difícil. no pasar? Vaya, no, ¿por qué no pasar una ley que dice quien quiera ser presidente tiene que tener un doctorado en economía con especialización en ¿Pero por qué en económico? economía? Porque eso es lo único que importa. Entonces, en Estados Unidos solo llegarían presidentes de doctorado en economía y en toda América Latina habría que buscar el mismo requisito. Y estoy seguro que casi ninguno ha sido economista. ¿Y dónde está Latinoamérica? Ah, no, ¿y Estados Unidos dónde está? No está bien. Está mejor que acá, pero no está bien. Obama no es economista. Miren, ve, Ni George Bush fue economista, ni Ronald Reagan fue economista. Y tuvieron malos resultados. Mostremos Tuvieron extraordinarios resultados. No, mostremos unas estadísticas. Queremos dar unas estadísticas ahí para aclarar las cosas, porque sin números no se puede razonar correctamente. Como todo científico, ya sea en biología, en física, en química, les diría. Por favor, mostremos la última estadística que teníamos, el último cuadro de estadística que teníamos ahí, por favor. Ahí, miren, esto está probado, que de los tres el más inteligente es Bill Clinton. O sea, así, con un examen de cociente intelectual. Sí. Ahora, uno con George Bush, uno lo tenía que oír hablar y uno sentía que el tipo era retrasado, casi retrasado mental. Mire, ahí no comparto contigo, pero dale, sí. Bill Clinton tuvo una tasa de crecimiento en sus 8 años de gobierno de 4% anual, George Bush 2%, y Barack Obama llegó a Harvard. Es lo que te iba a decir, ¿dónde estudió Barack Obama? No, es por cuota. Hoy día los afroamericanos les dan todo tipo de privilegios en los Estados Unidos. Pero llegó y se graduó. No, pero no. En Harvard. No, si el papá también lo aceptaron por cuota. ¿Sí o no? Hoy día hacen unas cosas increíbles. Ah, no, pero no se gradúan por cuota. Y llegó por cuota, pues se graduó por su capacidad. Sobre eso yo estoy cada vez, empiezo a dudar más. Mire, estamos en el año, cuando el hombre, en la elección del 2008, sí. Estábamos a casi 20 años, 18, de que colapsó la planificación centralizada, el comunismo. Sí, ¿no? sí. Es decir, una prueba más contundente que ese no era el camino para el rápido crecimiento económico, no podía haber cuando los mismos que podían eternizarse en el poder tiran la toalla. O sea, ya en este momento Raúl Castro dice que el sistema en que lo va a privatizar a toda Cuba. Bueno, entonces, Barack Obama es el presidente más a la izquierda que ha tenido los Estados en toda su historia. El más socialista, no solo por las votaciones que tuvo en el Senado de Illinois, sino que también por sus 2 años en el Senado General de los Estados Unidos. Y el primero que se concentró en socializar la medicina. ¿Y qué pasa ahora? Porque no está teniendo rápido crecimiento económico. Como no hay dinero, las arcas del Estado están vacías y tienen la deuda más grande. Tienen una tasa de desempleo del 9.2%, la más alta en historia de Estados Unidos. Entonces, como no están recaudando dinero, ¿qué pasa? Los programas de salud. Regresemos al estudio. Miren, esta tasa, Obama todavía no ha llegado, no han cursado, pero ya tenemos los 2 primeros años y tuvo 0 en promedio en los 2 primeros años. Ya tenemos la primera mitad. Entonces no merece la reelección. No, pero la primera mitad del 2011 ya se pasó y solo 2%. Sí. Todos los economistas en los Estados Unidos están diciendo que se está deteriorando la cosa. Sí. El 2012 probablemente. En el mejor de los casos va a obtener 1% sus 4 años de gobierno. Sí. Ahí está. Y miramos, a lo que voy es que Obama es un izquierdista, lo más izquierdista que ha tenido los Estados Unidos en su historia. De acuerdo, totalmente. Ahora, lo que voy es esto. Ni Jimmy Carter fue así. ¿Qué cerebro tiene alguien que después de que colapsó completamente el comunismo a nivel mundial, Sí. y aún así persiste en socializar la medicina? Y ahora, porque es el lento crecimiento y no están recaudando dinero, no tienen dinero para financiar los programas sociales médicos que existían desde 1965. Que uno es El Medicare. Medicare y Medicaid. Sí. Uno es para los jubilados y otro es para la gente más bajo ingresos. Ya no hay ni siquiera dinero. Están cerrando hospitales públicos, digamos, en los guetos de las grandes ciudades, como Harlem, por ejemplo, en Nueva York. Entonces lo que ya habían logrado en redistribución social en materia de salud está perdiendo porque la tasa de crecimiento es bien lenta. Entonces, el motivo por el cual el comunismo colapsó es porque las tasas de crecimiento de ellos fueron sistemáticamente más lentas en promedio que las de la mayoría de los países capitalistas. De acuerdo, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de inteligencia tiene una persona que pese a aquella masiva evidencia que muestra que ese no es el camino, persiste en socializar la medicina?
Bueno, inteligencia bien baja. Pero el pueblo lo va a castigar en las urnas No, y no lo va a reelegir. Es que la pregunta es por qué llegó por primera vez. Si tuvieran un mejor sistema que prohibiera que con gente con bajas capacidades mentales Oiga, no llegara pero ¿cuál va a ser la capacidad mental si Obama se graduó de Harvard? Ahí no estamos de acuerdo. con cuota. No, es como con la mujer con cuota de Princeton, con cuota, así cualquiera. Pero se graduó. Le regalan los exámenes. Llega por cuota, pero después no creo que le regalen el examen. Ah, sí, a Bush también. O sea, esas universidades privadas. En el caso de Bush, puso como 2 millones de donación que dan los ricos y las acepta aun si no tienen los méritos. Y también los ayudan a pasar. La gran mayoría que sale de ahí es por mérito. Es la élite intelectual del mundo. Pero una pequeña minoría se juega porque al fin y al cabo son universidades privadas. Están ahí por el billete. ¿Quién era el rival de Obama? Hillary Clinton en la primaria demócrata. Hillary, que era abogada. Porque Entonces tampoco hubiera estado de acuerdo tú con ella. Tampoco, por supuesto. Pero me acabas de decir que Bill Clinton fue el mejor presidente que tuvo Estados Unidos. No, que es lo mejorcito de los 3 que hemos tenido. Correcto. Y era el más inteligente de los 3. Correcto. Probado con examen de cociente intelectual. Pero el pueblo americano votó por Obama y ganó Obama. No. Yo estoy contra Obama, Y totalmente. eso es lo que está y lo que está probando eso es la misma incoherencia, la misma irracionalidad del sistema democrático. Eso fue lo que llevó que votaron por Adolfo Hitler. Pero tú lo que quieres es prácticamente que a nivel mundial o universal o latinoamericano o hondureño sea requisito ser doctor en economía. Con especialidad en crecimiento económico. ¿Pero por qué? Vamos a hablar de eso cuando regresemos porque tenemos que hacer una pausa. Antes de eso, los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra nueva página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, donde pueden encontrar este video y otros más, al igual que artículos y otros temas interesantes, y los pueden ver con más detenimiento. Así que por favor no se vayan, que cuando regresemos vamos a ir al segmento final de este debate. Sí. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de ese tema. ¿Entienden? La democracia tiene ese problema. Desde los tiempos de los griegos, allá nació hace como 2500 años, y de los más brillantes intelectuales de la época, Sócrates, Platón, Aristóteles, se quejaban de que dejaba a cualquier idiota llegar al poder. Desde entonces estaban viendo cómo se dormían a la gente con buena oratoria. Por ejemplo, es el requisito fundamental. Así durmió Hitler. Hitler va a pasar probablemente a la historia como el mejor orador, por lo menos de lo que hay récord, porque documentados, ¿verdad? De video. Y es que Hitler es un tipo que perseguía a su propia, bueno, un montón de gente, y mucha gente salió huyendo, y allá estaban ayudando a los aliados en Londres. Entonces ellos pasaban oyendo los discursos de Hitler para ver si pescaban algo, el que les pudiera dar ayuda a las tropas aliadas. Pues los tipos los excitaba, pues que era un enemigo que los había encarcelado, los había golpeado, los había matado, amigos de ellos, etc. Tío, aún así se excitaba, tan buen orador el tipo, ¿entiendes? El tipo no había terminado la secundaria, ¿ah? No sabía nada, era esquizofrénico. Una tía de él murió de esquizofrenia en el manicomio. Es decir, cuando se creó la CIA en la Segunda Guerra Mundial, el primer diagnóstico, el psiquiatra que tenía, porque le daban un diagnóstico a todos los presidentes del mundo, era este tipo es depresivo, esquizofrénico, y suicidario. Y efectivamente salió correcto. ¿Entiendes? Entonces, el problema con la democracia es que deja, y vamos a Honduras, que es lo que tenemos aquí. ¿Quién hemos tenido de grande? Porque, mire, hay gente como, por ejemplo, el doctor Carlos Roberto Reina, que estudió muchísimo, doctor de la Sorbona, aquí queda, pero ese estaba bueno para el presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué meten áreas que no le competen? No, ¿cómo no le va a competir? ¿Cómo no le va a interesar? ¿Cómo no va a hacer su fuero si el ser abogado no le prohíbe ser candidato a la presidencia de la República? Y no había nada. Una vez yo, todavía jovenzuelo, lo agarré con preguntas. Tienes que rodearse de gente buena que es diferente. ¿Visto? Mira, te voy a dar diferentes carreras que han habido en Honduras. Para ti me dijiste que Ascona fue un buen gobierno. No, que fue honesto. El que fue un no ingeniero. hay acusaciones serias. Ingeniero. Sí. ¿Quiénes han existido en Centroamérica, en América Latina o en Estados Unidos que han sido economistas? Ninguno. No, sí ha habido. Por ejemplo, el más brillante fue Chester Arthur a finales del siglo XIX, 1881. No, estamos hablando del siglo, hace 2 siglos. Fue el que tuvo la tasa de crecimiento más rápido que ha tenido los Estados Unidos, 8% anual. Bueno, tenía el equivalente de 3 doctorados. Carlos, pero eso fue hace 2 siglos. Aquí en Honduras, en Centroamérica, América Latina, te aseguro que hay contado con los dedos de las manos economistas con la maestría con especialización en crecimiento económico. Mire, ¿cuántos hay? Yo no sé, pero mire, ¿Uno? hay bastante. No, un momento, mire, en todos los países desarrollados, ellos desde hace tiempo están con un esfuerzo profesional. Ese Chester Arthur
hace 130 años comenzó un proceso de profesionalización de la administración pública de los Estados Unidos. Se rebeló contra el Partido Republicano y en vez de estar ahí con amigotes y poniendo un montón de buenos para nada, puso gente capaz. No lo obtuvo la tasa, pero él tenía el equivalente a 3 doctorados y en esas áreas que compete. De ahí, por encima de eso, miramos que hoy día cada vez van profesionalizando más y más los países desarrollados. Una cosa que han profesional en materia económica es el Banco Central, es el aspecto más profesional. Lo han independizado. Un Obama, un Bush, todo ojo lo pueden nombrar, pero no pueden nombrar ningún. Tiene que ser un tipo que tiene un doctorado en economía con especialización en política monetaria. Porque eso es lo que compete. Pero no es cargo de elección popular, es cargo de nombramiento. No, pero ese no es el punto. El punto es que la idea históricamente se ponía a cualquier amigo. Y hoy día en estos países tercermundistas lo siguen haciendo. Entonces, la idea es que si nos vamos a inspirar a alguien es de los mejores del mundo, no de los peores, no es de estos buenos para nada vecinos. Yo a cada rato oigo citar un montón, que miren El Salvador, miren que allá, que miren que... Yo no me comparo con estos buenos para nada. No, pero compárate con Estados Unidos. Yo me comparo con Singapur, que es mucho mejor. Yo le aseguro que en 100 años... Los Estados Unidos tienen $47,000 de ingreso per cápita. El año pasado, Singapur tiene 62,000. De acuerdo. ¿Y en Singapur cuántos economistas han llegado también? Te aseguro que no han llegado. Sí, el primer ministro. Uno. Que el que está ahorita también. Es que tú quieres rodear, quieres cercar... Tiene 2 títulos de Cambridge y 1 de Harvard en administración pública, que equivale, porque eso está bien directamente. El grueso del pensum académico de administración pública es crecimiento económico, es economía, etc. Carlos, pero tú no puedes en una democracia establecer que solamente los de una carrera específica, que ni siquiera hay más de 10 en nuestro país, solo ellos pueden ser presidentes de Honduras. Sí hay más de 10, pero el punto... Vamos a elegir entre 10 nada más. No, es preferible que entre estas maneras buenos para nada que hemos estado eligiendo. Para nada. ¿Qué? En la democracia puede llegar alguien que no Los tenga... los Micheletti, los Pepe Ló, que ni siquiera se molestaron en sacar un miserable título universitario. Oye, Pepe Ló sacó un título universitario en Miami. Universidad de Un Miami. montón de gente próxima al día que no sacó nada. No, yo se lo digo que yo lo vi el título. Graduado de la Universidad de Miami. Porfirio Lobo Sosa. Y las cosas que dice hacen pensar que no estudió nada. Bueno, yo no comparto la opinión. Bastante incoherente, bastante disgregado el pensamiento, no logró ordenar las cosas, solo pasa sonriendo. Le tocó llegar a un gobierno, Me acuerdo de Carlos, mi universo, que solo pasan sonriendo cuando les hacen una pregunta difícil. Le tocó gobernar en el peor momento de Honduras. Encontró el país económicamente quebrado, políticamente en una situación caótica, socialmente dividido. Vaya, le tocó un hablemos duro. criminalidad, supuestamente los grandes expertos del Partido Nacional. Pasó de 67 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2009 a 77. Ay, ¿cómo le encontramos en el país? Entregado casi al narcotráfico. Si prácticamente en los 4 años del gobierno anterior no hubo ningún tipo de aspectos positivos en combatir la delincuencia. Es más, una policía infiltrada es la que encontró Oscar Álvarez ahora. Pero no poder bajar ni siquiera un poquito. Bueno, espere, tal vez más adelante. Si ya pasó un cuarto del gobierno. Año y medio. Y se la pasan todo el tiempo haciendo campaña electoral. Año y medio, ¿Sabe dónde está la prueba que hay corrupción? Dele, diga. Que es una inferida, no tiene uno que ver documentos ahí, recibos de pago. Diga. Míreme, el ministro más importante en prácticamente cualquier país del mundo es el ministro de Finanzas. Uno casi no ve a Chong Won en los medios de comunicación, pero ve todo el tiempo a Miguel Pastor, a Oscar Álvarez, al presidente del Congreso. Es que hay unos tienen perfil alto y otros tienen perfil bajo. No, es que están haciendo campaña política desde el comienzo con los dineros del Estado. ¿Cómo más se puede justificar eso? ¿Pero usted ha escuchado algún anuncio publicitario que lanza a Miguel Pastor de presidente de la República? Lo que hacen, ¿Usted ha escuchado algún anuncio publicitario? Es sobornar canales para que los entrevisten y les hagan preguntas suavecitas. Y estén ellos, llegan a programas de debate donde es de debate y solo están ellos. Siempre tienen 2 del campo opuesto, o 3 o 4 para que se agarren, pero cuando llegan ellos, siempre están ellos solos. Sí, pero ¿por qué me decías del ministro de Finanzas? ¿Qué me quieres decir de Chong Won? Me dijiste de la corrupción, me dijiste. No, que en los Estados Unidos a quien más vemos salir es a Geithner, por ejemplo, que es el ministro del Tesoro. No, pero yo veo a Hillary Clinton muchísimo también. Y al de defensa, a Ramsey, en el tiempo de Bush. Menos, pero empezamos. A Gates. Los Estados Unidos tiene 2 guerras. 3 casi. Bueno, pero yo los veo. Al de Finanzas lo miro cuando le toca ir al Congreso, cuando le toca ir al Senado. El de Finanzas es el que más sabe por qué país no ha salido de una crisis económica. Yo aquí en Honduras. Aquí en Honduras que ahí no vemos, pero es que no salimos de una crisis económica. De que es el tercer país más pobre del continente americano.
y no lo vemos, pero Carlos, los otros cuatro, somos un país todos pobre. los días, Carlos, todos los somos días. un país pobre, pero Dele, no que porque dele, que dele. somos un país pobre, pero no porque no hemos tenido economistas de presidente. Somos un país pobre por miles de razones más. Por un montón, que hemos tenido un montón de ignorantes, un montón de borrachos, un montón de drogos, un montón de No, mujeriegos. no, pero no tenemos borrachos ni drogos. No hemos tenido. Un montón. Ah, no, solo Córdoba no era gran borracho. No, no, no. No. Así es, todo No, el mundo no era comentaba. borracho. Liberales comentaban No, sin no, cesar. no. Yo no les creo a los nacionalistas, pero si los liberales Bueno, me yo cuentan soy eso, nacionalista y yo le puedo decir que Soto Córdoba no era borracho. todo el mundo anda contando. No, no es cierto. De otros recientes en que era gran que se pasaba metiendo un montón de cocaína. Pero no repitamos lo que la gente diga, Carlos. Hablemos con Aquí así se propiedad. juzga, porque aquí el sistema judicial no funciona. Hablemos con pruebas. No, pero, porque aquí para tenemos decir, un sistema. ¿Cómo hacer? Hablemos de corrupción. Todo, dice el Departamento de Estado, dice Transparencia Internacional, dice el Foro Económico Mundial en Suiza, que Honduras tiene los niveles más altos de corrupción. de percepción de corrupción. No, pero un momento. Y en países, ¿cómo es? En países vecinos, que también salen con altos grados de corrupción, pero menos. Ahí se han metido ya varios Así que presidentes a la cárcel. Carlos, para mí sería corrupción más bien. Costa Rica, que es el más honesto desde Centroamérica, ya hay 2 presidentes en la cárcel. Y, aquí ninguno. Y Costa Rica ha tenido, ¿Qué dice eso del Costa Rica ha sistema tenido economistas de presidente. No, pero ¿qué dice el sistema judicial? Pero ha tenido gente más estudiada. Aquí ha llegado un montón de gente sin ni siquiera un miserable estudio. Pero son pocos. Yo te digo una cosa. Te digo, Ascona, ingeniero. Calleja, Área que licenciado. no compete. Maduro, Área- Maduro. Licenciado Maduro que estudió. No, administración de empresas. Bueno. No, no tiene nada que ver. Este tampoco está calificado. El administrador de empresas. Ahora, el administrador de empresas no puede ser presidente. El médico tampoco. Claro, el ingeniero tampoco. El zapatero el zapato, así como usted que cuando se enferma va al médico. ¿De quién va a ser No va al abogado, no va al quién- ingeniero, y este no quién- va al ¿Y este quién va a arquitecto, ser no va presi- este quién va a ser presidente? Son los quienes competen. ¿Quiénes son? Los economistas que tienen especialización. Solo Carlos en Avión. presidentes. No, ¿quién tiene interés en ser eso que se prepara No, una vida? no. Que oportunistamente Pero es que- a última hora Entonces, dicen, oh, entonces, el 99% de los hondureños que no pueden ir a la universidad a estudiar economía no pueden ser presidentes de Honduras. Solamente los que estudian ¿y economía. culpa de quién es que no pueden estudiar, que no hay suficiente No, pero escuela? Carlos, que te digo una cosa. y De te digo- arma nada bueno para nada, que no han te generado digo una rápido cosa. crecimiento y no hay escuelas ni universidades. Es una locura decir que se necesita ser economista para ser presidente. Es una locura. Se nos acabó el tiempo, pero usted está dispuesta antes Con de la gusto. televisión volver a hablar sobre este Claro tema. que sí, con todo gusto. Bueno, ok. Un placer. Se nos acabó desafortunadamente el tiempo y lo queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde esperamos colocar este video próximamente, si nos ayudan aquí los técnicos del canal. Y también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymuras y donde abordamos estos temas, precisamente este tema de la incoherencia del sistema democrático y cómo hay que mejorarlo. Porque quien dice no hay que mejorar los 2 principios básicos de un sistema que fue creado hace 2500 años, la lógica es bien débil. Pero de eso vamos a hablar en alguna otra ocasión con el abogado y diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera. Así que por favor, estén pendientes de ese debate.